Bueno, acá estamos. Hola, hola. Esto es ZZ No TV. ZZ No TV es el CES Fasmor. Estoy con las Terribili, las hermanas mellizas, directoras de cine documental, Melina y Luciana. Espero estar señalando correctamente. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, estamos en su casa de Melina y estamos post funciones del Festival de Documentales de Buenos Aires, ¿verdad? Del Doc Buenos Aires, sí, pasaron las dos películas por ahí hace poquito, hace un par de días. Bueno, acá estoy con ellas haciendo una introída más que una entrevista para CCNO TV. Y bueno, estuve escuchando estas películas, viéndolas con el corazón. Ya saben que pese a estar ciego, me interesa mucho el cine. Y bueno, también habiendo pasado por el cine de muchas maneras, me interesa seguir aprendiendo. Y creo que fue como una especie de escuelita, decía, como este paso por el festival que estuvo por Sala Lugones, la película Recuerda y Tempus Fugit. ¿Cómo vivieron esa experiencia compartida de ambas películas de ustedes? No sé quién Bueno, quiere comenzar. es interesante que hayamos coincidido las dos en los estrenos. Para mí es algo muy grato, muy lindo. Y también como justamente con dos películas que rondan de alguna forma las cuestiones del paso del tiempo, la resistencia hacia las cuestiones más humanas, solidarias, de los vínculos también. Y de pronto, bueno, es interesante también porque justamente están contextualizadas también cada una dentro de alguna forma de la intimidad del círculo familiar. Belina retratando a nuestro padre, y yo, de alguna forma, si bien no es una película que se centre en personaje, pero sí es un retrato eh, a partir, digamos, de mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, hay como tres generaciones en las dos películas. Qué interesante, la verdad. Bueno, tienen un recorrido. Estuve ahí también rebuscando en internet un poco sobre sus trayectorias, también cómo comenzaron a los 18 años estudiando cine en la universidad, bueno, que es la Escuela de Cine de Avellaneda, ¿verdad? Sí, en la escuela de cine que en ese momento nosotras entramos muy jóvenes, terminamos la secundaria y bueno, entramos en la escuela de cine, que en ese momento había solamente dos escuelas importantes, y la escuela de cine de Avellaneda tenía la particularidad que era la única escuela que tenía la carrera de cine documental, además. Así que nuestra primera formación fue ahí. Después nos seguimos formando, pero la formación de base, digamos, de dirección, fue en Avellaneda. Estudiamos juntas 4 años de carrera. Y cinco con el introductorio también al cine, ¿no? Ujú. Hicimos como un curso de introducción. Creo que ya habíamos llegado tarde al examen, a las fechas de exámenes, entonces para no perder el año estuvimos haciendo eso, o sea que al final estuvimos 5 años en la escuela de Avellaneda. Este, Escuché que la llevaba el papá, el padre Ajá. acá, que fue también retratado en la película Recuerda de Melina, y que estaba también como, bueno, muy presente en esta educación del cine, ¿no? Como que muy también seguramente les incentivó. ¿Cuál es el primer recuerdo también? ¿Qué fue lo que a cada uno le motivó a hacer cine documental, justamente? Em, Mira, a nosotras nos gustaba mucho el cine en casa, o sea, en general el arte en todas sus facetas, pero en la secundaria ya había mucha presencia del cine en casa, de empezar a ver películas clásicas, Herzog, no sé, Kieslowski, bueno, toda esa camada de Ujú. directores. Y, y también había como un interés por la imagen, ¿no? Porque venimos las dos de padre y madre artistas plásticos, y, por la tam- fotografía. y también nuestros padres, o sea, nuestra mamá y nuestro papá, o sea, en su época de juventud, después de estudiar Bellas Artes, eh, se estuvieron una etapa bastante extensa generando documentales audiovisuales que el Fondo Nacional de las Artes les subvencionó, pero eran
con registro de fotos, diapositivas, grababan sonido directo con un aparato de cinta abierta. O sea, que ¿sabes cómo eran antiguamente los carretes? Sí, y sí. pasaba la cinta de un lado a otro. Qué épocas. Sí. Entonces iban con un micrófono, mi papá sobre todo fotografiaba, mi mamá hacía las tomas de sonido, los registros. Normalmente iban al norte del país, también a Bolivia, creo que han estado en Perú también. Como muy interesados por todos los aspectos culturales de cada región, y siempre con una mirada social, atravesada por la ideología, ¿no? No exenta de eso, ¿no? Siempre con un posicionamiento, ¿no? Ideológico, político. Entonces ellos hacían esto y luego hacían locuciones, o sea, tenían algunos amigos que eran locutores y generaban un texto también donde con esos elementos y con música, que a veces era música diegética, tomada de la propia realidad o de las propias festividades y demás, y otras veces era música extradiegética. Armaban documentales y los proyectaban por todas partes. Entonces realmente yo creo que al final de cuentas, aparte de que ellos eran cinéfilos y siempre el arte, como dice Melina, estaba presente en la casa en muchas formas diferentes. Mi papá también era un amante de la música, muchísimo. Pero yo creo que de alguna manera esa es la herencia, ¿no? Un poco de la cuestión. Y el interés por lo real, por el contacto con el otro, con la otra parte no sé, que está en el mundo, ¿no? Con la realidad, ¿no? Sí, con algo de lo real, ¿no? Con algo de lo real, sí. Sí, también era una época, en los años 90, cuando estudiamos cine, que era una época de mucha resistencia. Perdón. Sí. Vengo arruinando nota tras nota. Te escuché en la radio. Con mis toses. Es parte de... Sí. No podemos evitarlo. Ya me lo voy a tomar como un ritual. No, era una época de mucha resistencia cultural, de mucha conciencia política por lo que estaba pasando, ¿no? En la década del 90, el shock del neoliberalismo. Y bueno, creo que también nos hicimos mucho eco de eso y nos interesó siempre el aspecto social. A mí lo que me pasaba también cuando entré a la escuela de cine, porque eran 4 años y los primeros 2 años vos veías las dos, documental y ficción. Y a mí lo que me pasaba con la ficción particularmente es que ahí me di cuenta que no me interesaba hacer ficción, me interesaba mucho porque me encanta ver ficción, pero no me interesaba hacer ficción por la dinámica de la cantidad de gente, del estrés, de... ¿Cómo te puedo explicar? Esa cosa, yo veía como una cosa muy frenética, muy... esa locura, ¿no? Que no había tiempo para reposar, o sea, como no era el estilo de lo que a mí no iba conmigo, digamos. Entonces, a mí me empecé a entender que me gustaba el trabajo más íntimo, con menos personas, ¿no? Más pausado, sin los nervios de tener que tener tantos recursos para hacer una película, ¿no? Tantas luces, tanta gente, tantos técnicos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también. Muy elaborado, ¿no? Como todo ese cine justamente de ficción. Y bueno, la dinámica de la realidad a través del documental creo que también se vive en estos dos documentales que plasmaron historias familiares, pero a la vez también una búsqueda de ustedes que están conectadas, que es esta búsqueda del tiempo, tanto la película de Luciana como la tuya. Bueno, la tuya Recuerda y la de Luciana Tempos Fugit, que bueno, no sé, en principio, que ahora estamos después del Festival de Documentales de Buenos Aires, están por estrenarlas en el Cine Gamón cada una, con una semana de diferencia, ¿verdad? Sí, Tempus se estrena antes, ahora el día 5, el jueves 5, ya tiene horario, hoy nos dimos cuenta de que sí. A las 8:10, o sea 20:10, va a ser el estreno. ¿Cuántos días va a estar? Va a estar una semana en principio y va a tener el horario va a tener 3 pases por día, 12:15, 14:15 y 20:15 durante toda la semana. Pero creo que el jueves entiendo que arranca 20:15, o sea, a las 8:15 de la tarde, el estreno, el día 5.
Y Melina el 12. Yo el 12, el día de tu cumpleaños. Salúdenme. A las 20 horas, se recuerda, ahí estaremos estrenando. Después vamos a estar por otras salas también de Buenos Aires, pero el estreno es ahí en el Gaumont. Es un espacio muy querido para nosotros y tenemos un público maravilloso en Buenos Aires, ¿no? En el país en general, ¿no? Es un público muy sensible, nos acompaña mucho la gente a nosotros, o sea, porque hacemos un cine que tiene que ganarse mucho el espacio, ¿no? O sea, de difusión, de exhibición, ni hablar, por la falta de salas, competir con la ficción, que no debería pasar, porque todo es cine en definitiva, ¿no? Pero el público, por suerte, es un público que realmente se interesa. Viene a ver la película, o sea, viene a entender o viene a tratar de sentir lo que una persona quiere contar, ¿no? Eso es hermoso, o sea, y bueno, por eso el Cine Gaumont para nosotros es un espacio que también yo creo que ha formado muchos espectadores y espectadoras. Total, es un espacio de resistencia, también he pasado por ahí, también he ido a disfrutar películas y es increíble cómo se mantiene y cómo abre también la mente de la gente que tienen que aprender del cine y sobre todo el cine nacional. Argentina tiene mucho para dar y bueno, estamos en un momento de crisis, pero la crisis es también oportunidad de creación, de creatividad y se está demostrando. Y también sobre todo el poder generar proyectos como, bueno, recuerda que vamos a contar un poco al público, a la gente que está escuchando, viendo, sintiendo esta conversación con ustedes, de qué va Recuerda, como para que la gente se acerque también al Gaumont y a los lugares a futuro. Que bueno, la película está teniendo como archivos tuyos y de tu padre a lo largo de casi 30 años, ¿verdad? Sí, sí, incluso un poco más de 30 años. Recuerda, bueno, es una película, siempre me cuesta explicarla, pero contarla, pero, o sea... ahora ¿Querés que la explique yo? No, o sea, no te preguntes, digo. Por ahí hay algo, me complementás por último. Sí, no, o sea... mientras te escuchaba estaba pensando que en el fondo es un retrato fallido, un poco fallido en el buen sentido, porque, digamos, comienza como un intento de retratar el vínculo que tenía mi papá con la creación y llego tarde a ese momento porque cuando decido hacer esa película ya mi papá era grande y me encuentro con alguien, con un padre que estaba con un pie afuera de todo, ¿no? Un pie afuera de la creación, un pie afuera de la vitalidad de la vida, ¿no? O sea, como la vejez un poco va impactando en el deseo también, ¿no? Y entonces me quedé retratando, digamos, el periodo de la vejez, el alejamiento un poco de todo. Y digo fallido porque en definitiva después es como... está compuesto por varios fragmentos donde yo intento retratar a mi papá y su vínculo con la creación, pero en el fondo termina siendo un retrato y un autorretrato y termina siendo un retrato de él a partir de él también, ¿no? Porque la película trabaja con materiales de ambos. O sea, al morir mi papá, al poco tiempo que yo decido hacer esta película más conscientemente, empiezo a trabajar con muchos materiales que habían quedado filmados por mí, pero encuentro materiales filmados por él, digamos, que no sabía que existían, o no recordaba por lo menos que existían, donde, bueno, inmediatamente los mandé a digitalizar, como toda neurótica documentalista que encontramos materiales, o sea, y me encantó el material, o sea, cuando lo vi, porque realmente me encuentro con un material donde mi papá filmó lo que yo no llegué a filmar, o sea, lo que yo no llegué a tiempo a filmar también, ¿no? Que es este vínculo tan hermoso, tan vital, tan incesante, ¿no? Con la creación como un pulso de vida, pero también como un pulso de estar muy lúcido frente a las cosas que estaban pasando, a la realidad, y al no perder tiempo, ¿no? O sea, como el tiempo es valioso, ¿no? Y hay que aprovecharlo y la creación tiene que estar puesta en función de eso. Y eso me encanta a mí. Y eso lo encontré en los materiales. Entonces la película un poco se va trabajando y se fue montando a partir de estos materiales,
donde sí es un retrato un poco del personaje, pero también es un retrato del vínculo y también es un retrato del paso del tiempo. Es un poco que la película tiene varias derivas. Es también un poco un retrato sobre el sentido de la vida, ¿no? Se toma un poco el tiempo la película en los materiales de mi papá. Encontré muchos registros de él, de esos breves momentos, de esos pequeños momentos o de esas cosas. Se dice que, bueno, que uno filma lo que conoce y lo que ama también, ¿no? Entonces, eso me encantó. O sea, cómo poder retratar a una persona a partir de lo que esa persona filma, ¿no? O sea, cómo conocer a alguien a partir de lo que una persona decide filmar, cómo filmarlo. También creo que, a su vez, la película habla del propio acto de registrar y del cine, ¿no? De cómo de cómo filmamos, cómo y por qué y para qué, o a veces hay un acto inconsciente también de filmar, que eso es muy lindo. Eh, y bueno, es un poco... tiene como muchas capas la película, no me preocupé por eso, o sea, dicen, viste que uno tiene que centrarse, bueno, sí está centrada, pero sí vuela la película un poco por diferentes lugares. Sí. Y tiene y se toma ese tiempo de respetar que hay momentos donde se filman cosas que no necesariamente tengan que estar hablando de cosas entre comillas importantes, ¿no? Tomadas como desde el lugar artístico o político, digo, como hay una mirada sobre la vida, sobre el estar vivo, sobre el presente también, que a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, Sí. un poco va por ahí la película. Artístico, político, bueno, tu padre también, vos buscaba en una de las entrevistas, escuché que es como que buscaba tu compañía al final. Sí, sí, porque también queda registrado mucho el vínculo entre nosotros, en donde cuando yo filmo particularmente, él siempre tuvo la tendencia un poco de interrumpir, de hablarme, de incluso a veces hasta tratar de direccionar qué filmar o qué no filmar o qué hacer, pero en la última etapa eso se siente mucho más porque ya como que no le importaba mucho interrumpir o no interrumpir o decir, digamos, era más el compartir, digamos, o sea, la vejez tiene algo muy, muy duro, que es un lugar muy común, lo que voy a decir, que es la soledad, ¿no? Ujú. Entonces yo empecé a darme cuenta que cuando iba a filmar, lo que a él realmente le importaba es que yo esté ahí, digamos, ¿no? Entonces fue duro para mí ese rodaje. Primero porque estaba retratando la cercanía con la muerte y segundo que nunca lo había visto tan vulnerable a mi papá, o sea, tan frágil, ¿no? O sea, un personaje, si vos lo ves en la película, se come el mundo, ¿no? Y de golpe, bueno, eh, la vida cambia, ¿no? Total, la vida cambia. Bueno, frágil como el mural que está presente durante el rodaje, que bueno, al final termina desapareciendo, que es el mural que se llama el del Ángel Gris, ¿verdad? Sí. Que bueno, estaba en la estación de Flores. Estaba en la estación de Flores, acá cerca. Fue como un trabajo bastante arduo elegir porque dentro de los materiales filmados hay muchas obras, hay muchos procesos de obras, ¿no? De creación. Y el caso del mural del Ángel Gris, que además que es un mural icónico, fue un mural icónico para la ciudad de Buenos Aires, casualmente tiene registros, encontramos registros desde su primera concepción de la idea, donde se están pensando los personajes y todo, la elaboración del mural, la restauración del mural, la despedida casi del mural y la destrucción. Entonces como que es una obra que atraviesa, no es una película que hable específicamente de esa obra obviamente, pero sí es una obra que tiene particular peso simbólico, que habla en general por todas también sus obras, ¿no? O sea, por toda su forma de pensar el arte, ¿no? El arte popular también,
Y sí, frágil como el mural también, sí, lamentablemente no está más. Sí, un simbolismo muy interesante lo del ángel, incluso sonoramente, que está presente en la película, que bueno, para no spoilear tanto, porque la verdad es una película que recomiendo que vayan a verla al cine el día de mi cumpleaños, el 12 de septiembre, recuerda recordar esta película, que la verdad que hay momentos que para mí es como de diversión con tu padre, también esas esperas también de lo que él habla y te pregunta y qué es lo que quiere mostrar en la cámara. La verdad es una emoción increíble la conexión familiar. Y pasando a Luciana, te quiero hacer la pregunta, ¿qué sentiste al saber lo que estaba haciendo Melina con este retrato a tu padre? Em, de alguna forma lo supuse, lo esperaba, era como algo que alguien iba a tener que tomar esa posta, me parece, y era casi una especie de deber, no sé, creo que un deber no obligado, sino como desde lo sentimental, desde lo que, como devolver de alguna manera, ¿no? Aquello que recibimos desde la infancia. Es una forma de retribuir, de rendir un homenaje, de hacerlo más, de perpetuarlo a través de la imagen, que es de lo que nos hemos al final, toda la familia, mi mamá, mi papá, Melina, yo, nos hemos, no decir dedicado porque no es dedicado, sino como aferrado quizá como forma de, 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 de contar, de narrar, de expresarnos, de vivir, ¿no? De vivir en cuanto a poder eso, expresar. Es un souvenir del tiempo, el archivo, la memoria también a través de Recuerda, y también a través ahora de tu película Tempo Fugit, el poder mostrar en imágenes quizás emociones también, ¿no? Bueno, yendo a tu película, ¿cuál fue el primer momento, cuál fue el pensamiento? Porque en la película que tenés vos retratas a tu hijo, que tiene una situación de vida que igual está, voy a mencionar esa palabra, que por ahí a algunas personas les causó ahí como controversia internamente, ya sabemos, la situación de decir detenido, pero que sigue activo su pensamiento y que tiene un gran pensamiento filosófico que para mí me parece increíble, esa búsqueda de él de contar o buscar algo en ese devenir de su pensamiento. Vuelvo a eso redundantemente, pero me sorprendió un montón. Y ¿cuál fue el primer pensamiento de Camilo que te sorprendió en la vida, que dijiste, esto lo tengo que registrar? Camilo tenía pensamientos, pero yo creo que muchos chicos y niños, niñas tienen. Sí. Cada padre, madre seguramente tendrá anécdotas sobre eso, de que en la niñez hay preguntas y cuestionamientos y pensamientos súper disparatados para lo que sería la edad, ¿no? O sea que, bueno, para mí Camilo en ese sentido tuvo sus hitos, digamos, sí. Pero yo lo fui descubriendo quizás cuando empezó yo creo que a tener quizás 7, 8 años, me parecía como que sí, que ya era una persona que cuestionaba, interpelaba y ya filosofaba sobre las cuestiones del mundo, digamos, ¿no? Pero para mí no es alguien especial por eso, simplemente quizás es lo que decía Melina, ¿no? Lo que filmamos, lo que tenemos cerca, sí. Lo que amamos. Y yo tenía cerca a Camilo. Probablemente el tema de la película o por donde intenta, digamos, ir, tiene a Camilo como personaje, tiene sus escritos, sus pensamientos quizás como vehículo, como estructural para poder hablar de cuestiones como más, si se quiere, entre tanto, sí, universales,
Y para mí cuestiona algo que tiene que ver o sea, con el tiempo en todos los aspectos, lo voy descubriendo a medida que voy filmando, o quizás cuando ya había terminado de filmar, primero descubro que hay una gran porción del tiempo físico, cronológico filmado, donde evidentemente al ponerlo en la mesa de montaje hay una cantidad enorme de material donde hay transformaciones, evoluciones y procesos que han ido apareciendo, ¿no? El nacimiento de más hijos, el crecimiento, muchas cosas. Pero para mí es importante como resaltar en la película como una cosa como que hablábamos con el montajista, que era como lo actual que venía siendo el tema, ¿no? A pesar de que había pensamientos y cuestiones que estaban filmadas de hacía tiempo atrás, porque es como que de alguna manera el tiempo como concepto, que en una sociedad que ya nos tocó vivir, como decía Melina, desde los 90, por lo menos así como mucho más crudamente en la Argentina, por ejemplo, del neoliberalismo, donde se fueron implementando estas políticas mucho más crueles, ¿no? Y despiadadas y insensibles, digamos, respondiendo siempre a intereses económicos, productivos y demás. Es como que el tiempo como concepto en una sociedad así pasa a tener una cuestión de linealidad, de productividad, ¿no? de una cuestión de concepto de tiempo lineal, siempre hacia adelante, siempre una cuestión productiva y ligado a, sí, como a los logros individuales, a la propia monetización del tiempo. El tiempo es como algo que tiene que ser aprovechado en la medida de lo productivo, del rendimiento, y eso genera el individualismo de la sociedad, ¿no? Entonces Camilo se plantea de alguna manera primero la crítica sobre ese concepto del tiempo y se plantea también la cuestión de los rituales y de las creencias de las personas, de todos, de todas, digamos, en función de subsistir, digamos, al final en la crueldad del mundo. Y él replantea un concepto del tiempo mucho más primario y mucho más existencial, que tiene que ver con eso, con los conceptos más filosóficos sobre el tiempo, o sea, la finitud, la vida, la muerte, la búsqueda de la felicidad, los vínculos. Empieza como a dar una preponderancia a esa cuestión de la existencia humana. Entonces, al final yo creo que más allá de las condiciones de Camilo, que si bien puede que hayan influenciado, digamos, su forma de pensar o de estar en el mundo, entonces pienso que al ser él una persona que de alguna manera ha tenido muchas personas alrededor, en un vínculo literalmente afectivo, porque al final hay que acercarse a él para muchas cosas de la vida cotidiana, y él necesita de eso. Es como una enseñanza permanente de que qué importantes somos las personas para las personas, o sea, qué importantes son los vínculos, qué importante es la solidaridad, pero no hablo por la discapacidad, sino hablo por las personas, digamos. Sí, el entorno es muy importante también para uno. Yo creo que también es como un empuje, ¿no? Que hay algo ahí que se incentivó y que también lo motivó a seguir pensando de tal manera que no importa la condición. También hablo por mi propia experiencia, que entiendo el primer círculo vital en el que nos movemos es el que nos permite seguir siguiendo adelante. Eso creo que se ve muy bien en la película, se siente muy bien, y también tu mirada, obviamente más allá del tema madre, como documentalista de un proyecto que bueno, está puesto tu corazón, pero también tu mirada artística, y eso es muy interesante, que también hay una cosa en común ahí con la película de Melina, y seguramente que también con los proyectos en comunes, porque también tienen otros proyectos que ahora vamos a andar un poquito en ellos. Esa también hablan del montaje, que hay algo ahí como de saltos en el tiempo que me parece increíble, tanto en la película Recuerda como en Tempo Fujik, que no se vive como si fuera como
como que uno se perdice de algo, sino que sigue como descubriendo algo como pequeños brillos a lo largo del tiempo. Saltos para atrás, saltos para adelante, que no se sienten como tropiezos en este cine documental que están armando ustedes, que están generando su propia mirada, su propia impronta en este cine que están enseñando al mundo ahora actualmente. Sí, qué lindo lo que decís, porque esa es otra de las cuestiones abordadas en el tiempo, digamos, dentro de la estructura, digamos, de narración de la peli, que era un desafío, digamos, o sea, hacer honor un poco o ser respetuosos o incluso ser consecuentes artísticamente, formalmente, a la mirada, digamos, y las formas de mirar y las formas de pensar de Camilo en este caso. Entonces, como concebir de alguna forma el tiempo como algo, lo que llamábamos con Pablo siempre, que era como era el multiverso, o sea, en todo momento los Camilos de las distintas etapas están existiendo, entonces no hay de alguna forma como hay saltos, como decís vos, pero todo el tiempo la sensación es de estar como en una especie de continuo presente o de lateralidad o de paralelismos de cada tiempo y de cada momento, porque es como que el tiempo está aconteciendo en todo momento, en todo lugar, ¿no? Los tiempos, digamos. Los tiempos, sí. Bueno, la frase de Heráclito también, ¿no? Uno no se baña 2 veces en el mismo río, pero sigue fluyendo el tiempo ahí. Y creo que también hay una mención de eso. Y ahora pensando en el multiverso también de Spider-Man, me estoy acordando de algunas cositas de la película que me parecen como, vuelvo a esto, de mi propio sentir, sin generar que somos gente como ejemplo de vida, ¿no? Porque cada quien tiene sus propias luces y sombras, bienes y males, del pensar también, que quizás a la gente no le puede caer bien o no el pensamiento, porque, como decís vos, también está como poniendo en tela de juicio muchas cosas de la creencia, ¿no? Que incluso de la religión, que me parece que su sentir, incluso de un país de donde vive, que es muy más católico incluso que Argentina, que es España, ¿no? Porque, bueno, la película está grabada en Granada. Sí, en Granada, que es bastante católica, ahí están enterrados los reyes católicos. También fue una ciudad con mucha resistencia republicana, y que estuvo muy castigada, digamos, también, ¿no? A través de los años de la dictadura y de... Sin embargo, también tiene como esa doble... característica Granada, tiene una cuestión muy conservadora también, y Camilo, claro, hay dentro de sus escritos la observación, digamos, hacia la sociedad. Él estudia psicología, entonces hace de alguna forma como unas reflexiones que de pronto son muy personales, son muy propias, ¿no? Sí. No sé si cuestiona concretamente todos los sistemas de creencias, pero sí los pone un poco sobre la mesa, ¿no? Y los expone, ¿no? Es como una especie de abanico donde podemos casi tener una transparencia dentro de sus pensamientos, de sus reflexiones, y como joven que es, está como eso, de alguna forma descubriendo cómo funcionan los rituales, cómo funcionan las creencias, cómo funcionan todos aquellos formas de, como él dice, ¿no? De aferrarse para no ser arrastrados, ¿no? Toda forma de creencia de todo tipo, ¿no? Entonces, sí que hay una crítica también a la sociedad de consumo, a las cuestiones de la inmediatez, de aquello de la frivolidad, ¿no? Del individualismo. Y en eso está muy basada la diferencia, la gran diferencia que tiene con el gran amigo de la infancia, donde hay un contrapunto de las visiones, porque realmente pertenecen a una generación que además toda esta cuestión del
del capitalismo y de todo este modelo neoliberal, yo creo que se vio como potenciada por la aparición ya de las redes, ¿no? Donde hay algo incluso de un exceso de información, ¿no? Una sobreinformación permanente, donde todo el tiempo ya el consumo ya no es solamente un consumo materialista, sino que también hoy se consume la propia información como un elemento de consumo. Es algo que llega en exceso, ¿no? A los sentidos, como verdades incluso, ¿no? Hay algo ahí de eso que es... Sí, uno va generando su propia filosofía también de vida con todas las cosas que uno va encontrando en las redes sociales, en internet, que bueno, también la forma en que fuimos creciendo, más en los 90 también con todo el tema neoliberal también, que también lo viví yo en Perú, que bueno, tuvimos el shock también económico, que tanto refiere actualmente en Argentina, que hablan de la economía a la peruana, que no hay que seguir, por favor no sigan eso, de pensar que hay un método de hacer política a través de la economía que ataca en realidad el resto de la sociedad y en vez de avanzar terminamos retrocediendo en el tiempo. Que bueno, se repite el tiempo también acá, es una cuestión cíclica, no por hablar de política, pero sí por hablar de cómo se vive el mundo actualmente y que está afectando también a hacer cine en Argentina, a hacer cultura en general también y arte también, ¿no? Creo que actualmente vamos a tener una cuestión también de pensarnos filosóficamente de cómo seguir en el tiempo y seguramente se va a ver reflejado en el cine de ustedes. Que sé que acá Melina está armando una tercera película de su trilogía que no sabemos en qué van a ahondar, porque antes de Recuerda hiciste Ausencia de mí, que es una película que está como indagando en los archivos de Citarrosa, ¿verdad? Sí, Ausencia de mí es una película sobre el exilio. A partir del exilio de Alfredo Citarrosa, empezó como una película de personaje, pero ni siquiera era una película, era simplemente mi interés enorme por Citarrosa, y a medida que lo fui descubriendo, fui entendiendo que yo quería hablar del exilio, de su exilio y de los exilios, de los exilios de la humanidad, ¿no? ¿Qué significa estar exiliado? ¿Qué es un exiliado, una exiliada, ¿no? Y ahí en ese proceso me encontré con que el exilio era algo muchísimo más duro de lo que pensamos, ¿no? Quienes no experimentamos el exilio, no nos ponemos a pensar qué significa, ¿no? Y sobre todo un exilio forzoso, como es un exilio político, ¿no? Aunque creo que los exilios más o menos son forzosos, por algo las personas se van de su país, por ahí no todas, pero tienen alguna motivación de por qué no poder seguir estando en su lugar, ¿no? Entonces me encontré con conceptos de exiliados, exiliadas, que muchos coincidían en una cuestión trágica del exilio, ¿no? O sea, ya no era un drama, ya era una tragedia el exilio, en el sentido de que el exiliado no puede volver, por más que vuelva. Porque, digamos, el quiebre que se produce en el tiempo de exilio, ¿no? Fuera de su país, es un proceso irreversible en el que es imposible recuperar el vínculo de lo que vos dejaste, ¿no? Y no solo de lo que vos dejaste, sino de lo que vos construiste en la imaginación. En el caso, vuelvo a decir, ¿no? Exiliados políticos de la dictadura, era una desesperación porque el exiliado en general se sentía culpable de estar vivo. O sea, porque se había salvado, digamos, ¿no? Entonces, no sabían exactamente qué era de la vida de sus compañeros, de sus compañeras, ¿no? Como Alfredo recibía los diarios clandestinos del Uruguay, él lo dice eso en un tema que se llama Desde el exilio, justamente, ¿no? Y él consumía, o sea, a él le llegaban los diarios en el exilio, la yerba, y bueno, él su peor etapa del exilio es España, que es, no me quiero extender mucho, pero digo, justamente es un país. Él llega a España exiliado en el momento en el que muere Franco y España está haciendo un proceso inverso
que es que empiezan a volver los exiliados del franquismo a España. A la vez es un momento de mucha revuelta social porque, digamos, empiezan a haber una lucha muy violenta por el poder entre republicanos y franquistas, ¿no? Violentas por el lado de los franquistas, por supuesto, donde se llama la transición, la época de la transición española, ¿no? Uh-huh. Entonces, él llega a un momento donde no lo conoce prácticamente nadie, donde la gente está festejando el regreso, o sea, de los exiliados a su país, donde al mismo tiempo hay muchas situaciones de violencia y de muerte y de atentados. Entonces es un momento muy, muy duro y bueno, él en ese momento él cuenta, él vivía a un whisky diario, sus mates y los diarios clandestinos del Uruguay. Esa era su exilio en España, ¿no? Pero bueno, esa ausencia de mí sí está centrada en el exilio, o sea, y recuerda, aparece en ese proceso, o sea, como se va moldeando como una película que puede formar parte de una trilogía junto con Ausencia de mí, no es que estuvo planeado, digamos, ¿no? Por muchas similitudes, por cómo se dieron las cosas, por el momento en que mi papá muere mientras yo estoy terminando de hacer Ausencia de mí, y un poco porque las películas también, digamos, de alguna manera abordan dos artistas que ya no están, digamos, ¿no? A partir de sus materiales, de sus memorias, hay una manera de revisitar un poco esas vidas, ¿no? Sin hacer un retrato clásico, ¿no? Mucho menos una biografía artística ni personal. Ahora, la tercera película, que todavía no tengo ni idea cómo la podría llegar a hacer, ni cuándo, ni nada, pero sí sentí como una revelación en el sentido de que me gustaría que sea una tercera película que, en vez de mirar el pasado, mire al futuro, lo cuestione. Es algo que a mí me preocupa mucho. ¿Qué estamos haciendo en el mundo con el planeta, con la tierra, con la naturaleza, con los animales, de qué manera estamos habitando? Digamos, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, porque esto lo vienen planteando científicos, biólogos, activistas, digamos, socioambientales hace décadas, no es ninguna novedad. Ahora obviamente se está hablando muchísimo por el extractivismo, por un montón de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos destruyendo de una manera que nos vamos a extinguir, pero mi preocupación no es la extinción del ser humano, mi preocupación es la extinción de la naturaleza. Digamos, yo amo profundamente la naturaleza y creo que quiero plantear una película que no todo lo que diga va a ser errado porque no lo puedo explicar, solamente tengo sensaciones, ¿no? Pero me gustaría que sea una película que incluya mucho el paisaje y que al mismo tiempo sí me gustaría retratar a aquellas personas que todavía aún se salvan de esta forma despiadada de estar en el mundo, porque esta forma despiadada no solamente son las personas que dañan, ¿no? Sino también son las personas que ignoran, ¿no? Por comodidad, por desinterés, por apatía, ¿no? Entonces estamos con un gobierno que acaban de aprobar en una ley base un RIGI, que es un régimen brutal. La gente está dormida, no entiende lo que significa eso. O sea, es la destrucción absoluta de todos los recursos naturales de las poblaciones, de las comunidades que habitan donde hay agua, donde hay litio, lo que ya se venía haciendo, pero de una forma totalmente sí, abierta, ¿no? Devastadora, o sea, no me voy a poner a desglosar el RIGI, pero digo, eso me asusta mucho la falta de reacción de la gente, ¿no? De conciencia, de todo eso. Y bueno, y al margen de todo eso yo he establecido en los últimos años un vínculo muy especial con los animales y quiero hablar de eso también. Y quiero involucrar también, todavía
no es que no lo puedo explicar muy bien por qué, pero quiero involucrar también la voz de mi mamá y hacer un vínculo entre eso, ¿no? O sea, siento que nuestras madres, bueno, nos trajeron al mundo. Por lo general nos toca despedirlas, mi mamá es grande, espero que viva 100 años, pero digo, bueno, básicamente sé que en un tiempo no la voy a tener y quiero conservar su mirada, porque creo que también esto que me pasa a mí también lo traigo de ella, ¿no? Esta forma de pensar la vida, de pensar cómo nos crió y cómo es ella también, ¿no? Como su manera pacífica de estar, ¿no? Es una persona que de la que quiero aprender en la película también. O sea, porque uno con las madres, ¿no? Tiene ese vínculo de madre, normalmente siempre las mandoneamos un poco, ¿no? O sea, las tratamos de manejar un poco para que no nos sigan sobreprotegiendo a esta altura de la vida, que nuestra mamá es un poco así. Sí. Entonces en la película le quiero dar espacio, ¿no? Y quiero escucharla y quiero que ella también, quiero guardar eso, ¿no? También. Y bueno, nada. Bueno, una película para el futuro que va a llegar también. Futuro, sí. Y bueno, esto también del vínculo de la naturaleza, la madre naturaleza con tu madre física. Uh-huh. Y que también es la única forma de saber de dónde venimos, creo. Bueno, obviamente igual vos sabés también con el tema de tu padre, para ustedes la figura que fue para lo que están haciendo ahora con el cine. Y también la madre también que está metida también en el arte también. Y eso me parece como muy interesante. Por más que vos digas que ya se habló de esto de muchas maneras, pero es tu visión del mundo y también, bueno, tu sensación, que es un pálpito que hay que seguir. Creo que eso es muy, muy lindo también de ahora que he descubierto tu cine, de lo que siento que estás mostrando y que no solamente está a través de imágenes, que están increíbles las imágenes, que pude saberlos a través de la audiodescripción de Luciana durante la muestra en la función de Sala Lugones. Ahí estuvo Luciana al lado mío haciéndome la audiodescripción de Recuerda, pero también que poder escuchar y sentir la ausencia de mí. Sí. Y esta película Futuro. Es más escuchable incluso. Es una película sonora, Ausencia de mí. Sonora. Y yo sé que, bueno, también vos estás armando otra película, ¿Exordio puede ser? Sí, Exordio, sí. ¿Cómo viene esa película, ese proceso? Así a grandes rasgos que quieras contar. Muy a grandes rasgos, es una inquietud que tuve desde el día 1 que llegué a España. Yo me fui con la crisis en el 2002 de acá, pensando en volver, y bueno, me quedé embarazada y ahí me fui quedando. Pero en el momento que yo estaba en España, estaba en la playa y vi desembarcar una patera con inmigrantes marroquíes. No entendí en el momento muy bien lo que pasaba, luego me lo explicaron. Yo ya haría, no sé, 2 semanas que estaba en España, no entendía nada. Y estaba en una zona donde la costa de África se veía enfrente, ahí en Tarifa, en Cádiz. Me quedé siempre con la intención de que un día yo tenía que hacer algo, digamos, yo quería hacer una película que hablara de la inmigración. Yo también, de alguna forma, con las diferencias, las enormes diferencias, digamos, de las situaciones que llevan o en las que vienen y con las que tienen que lidiar personas que vienen de África, digamos, en general, no solamente de Marruecos. No es lo mismo, ¿no? Que nosotros, que igual llegamos en un avión con ciertos privilegios y demás. No me quiero comparar, pero sí que yo siento que también, digamos, soy una persona que emigró de mi país por cuestiones también económicas. Y es como que recién ahora, después de 20 años, digamos, pude conectar por primera vez con un lugar. Es un asentamiento en Almería donde la mayoría de trabajadores son ilegales o mano de obra muy muy barata, y suelen ser gente de Marruecos o subsaharianos que llegan de manera irregular en general, así como situaciones donde no tienen papeles, no se le dan los papeles tampoco, tienen que permanecer de forma así como ilegítima, ¿no? Digamos, para lo que son los gobiernos europeos.
que además tienen como mucha, hay una cuestión muy hipócrita porque realmente son la mano de obra de gran parte, digamos, de las producciones importantes, casi a nivel europeo, que tiene, por ejemplo, España, que es la del cultivo intensivo, ¿no? De invernaderos, y donde en realidad hace falta, digamos, gente que trabaje muchas horas por muy poco dinero, con cero derechos, porque claro, gente que está sin papeles no tiene vacaciones, no tiene derecho a enfermar, eso no tiene nada, nada, absolutamente nada, y donde al final se genera, como se sabe en este tipo de formato laboral, digamos, una cuestión súper competitiva, porque claro, el que se va es automáticamente suplantado por otra persona, es totalmente desechable. No hay ningún problema, digamos, en que alguien se vaya por esa puerta porque entra inmediatamente otra persona. Incluso trabajan como jornaleros. Y entonces yo entré en este lugar, estoy empezando a filmar, a hacer un registro, un poco de investigación, pero la investigación para mí también forma parte de la película, con lo cual yo ya voy registrando y registrando, pensando en, de alguna manera en que ya estoy filmando, porque realmente ya estoy filmando. Mi idea es armar un poco equipo con Melina y con otras compañeras de acá de Argentina y poder como... lamentablemente con las cuestiones que están pasando en el país, yo siempre tuve apoyo del Instituto Nacional de Argentina, esta vez no, seguramente va a ser que no. Buscaremos fondos en otros lugares probablemente, pero mi idea es como trabajar con gente de Argentina en la medida de lo posible, armar un equipo reducido y seguir yendo. Y Exordio le puse porque mi personaje, que ahora mismo estoy registrando, sobre todo con uno, él es bastante religioso, bueno, musulmán, y el Exordio es de alguna forma como la traducción al castellano de lo que inicia, digamos, las aperturas del Corán. Digamos, si bien es una palabra que excede al significado específico del Corán, porque es como apertura o inicio, o cuando se traduce lo que es en el árabe la apertura, la llamada apertura del Corán, se le llama exordio. El Sura 1, que es como la apertura, ¿no? Donde se hace son muchas lecturas, digamos que son capítulos que tienen nombres, cada uno tiene nombres, con muchos versos, ¿no? Muchos son muy metafóricos, entonces yo estoy entrando en el mundo del Corán. Tengo un amigo que es bereber, que es musulmán, que casualmente, bueno, también va en silla de ruedas, me lo llevo porque me hace intérprete hasta el momento y de nexo cultural. Entonces con él hemos viajado ya 4 veces y él es un chico que estudió lenguas hispánicas, llegó también en situación irregular, estuvo ilegal 3 años en el país, pasándolo bastante mal. Y él llegó por un máster en la universidad y se quedó, porque él era universitario. Y justamente estudió lenguas hispánicas. Entonces me está ayudando y a la vez, bueno, yo ya me largué un poco sola y estoy en un mundo muy, muy extraño para mí, porque además yo no entiendo el idioma cuando voy a filmar. En general no es que él me está traduciendo en simultáneo mientras filmo, sino más bien me actúa de nexo previo y o posterior cuando hacemos o cuando digo vamos a filmar esto o qué va a suceder, entonces él más o menos me explica, pero luego yo me tengo que amoldar a la circunstancia y dejarme fluir, intuir. Estoy estudiando un poco los rezos también, por lo menos para situarme, por lo menos cuando reza, para saber en qué momento se está diciendo qué, o cómo va a actuar corporalmente, y esas cosas, pero bueno, en el resto es una cosa de dejar fluir y de intuir desde lo más primitivo, si se quiere, y conectar con las personas desde ahí. Entonces, bueno, son personas que además, con lo que está pasando en Gaza, en Palestina y demás, bueno, y todas las cuestiones, ¿no? de injusticias en el mundo, estas personas
se solidarizan, digamos, también obviamente con la causa palestina. Hay dentro de esas pedidos, súplicas que hacen, piden, digamos, por la paz y por las personas que están muriendo en Gaza. Entonces, bueno, todo se empieza como a interconectar. No es porque uno lo busque, sino que están ahí estas cosas sucediendo. Y bueno, me parecía interesante entrar en el mundo de... Es complejo, porque a veces me encuentro en un mundo muy masculino, sobre todo, que son los que más interactúan conmigo, y muy religioso. Y bueno, es complejo, pero es interesante para mí el desafío, sí. Complejo, pero a la vez también una búsqueda también tuya, y también me quedé como el tema del apoyo a la gente que hace cine en Argentina, que es muy importante ahora, obviamente, poder apoyarnos, y me parece muy valioso de tu parte también armar este equipo para que puedan trabajar esta película a futuro, y también esta búsqueda tuya de que va más allá de la frontera, vos como migrante argentina en España, y es increíble que también la búsqueda del aprendizaje, ¿no?, de la lengua, y también incluso de leer el Corán o entender también el idioma. Y como decís vos, también una cultura muy patriarcal, muy machista, ¿no? Quizás también lo que es todo eso que encierra el Islam. Pero bueno, también que se tiene que adaptar a hacer mano de obra ya en España, como decimos, muy barata, y que no son indispensables, ¿no? Eso también es muy, muy interesante cómo lo viven día a día. Incluso, como decís vos, no es lo mismo ser un migrante latino quizás en España que uno que viene del África o del subsahariano, ¿no? Como decís. Sí. Sí, igual, vos sabés que hay algo del tema de la cuestión patriarcal que yo veo que se hace mucho hincapié, sobre todo en Europa, para que sea otro motivo más para estigmatizar a esta cultura y demonizarla y ponerla en una situación que evidentemente yo coincido, digamos, con vos de que es una sociedad machista, pero es que la nuestra también es una sociedad machista. Sí. La española y la católica es una sociedad machista. Y lo que yo estoy descubriendo, por lo menos dentro del ámbito, que también yo te decía que he conectado primero con muchos hombres, pero también estoy empezando a estar en casa con las mujeres y a hablar con ellas y demás. No te niego lo que estás diciendo, pero sí hay que ir con mucho cuidado en cuanto a que se utiliza mucho ese recurso de la no libertad, en contraste con una sociedad europea que se auto atribuye estos valores morales, esta cosa de ser incluso el ente moral del mundo, ¿no? Donde ellos siempre están valorando y dando fe de cómo se comportan las demás culturas o religiones, ¿no? Cuando en realidad me parece que se padece, yo lo que estoy descubriendo es que no es tan, o sea, está bastante parecido en muchos aspectos, digamos. Hay también una parte muy mitificada, digamos, de esta cuestión y engrandecida, yo creo que a favor de que sean más rechazados aún, ¿no? Sí, con la diferencia también que la cultura europea suele ser la cultura opresora, porque, o sea, las culturas musulmanas, o sea, tienen esa, digamos, esa cuestión, bueno, de género fuertísima, de patriarcal, etcétera, pero no son culturas que van a oprimir otras culturas, ¿no? O sea, en cambio la europea, digo, que a todo esto se le suma que la europea es una sociedad históricamente colonizadora, ¿no? Entonces, además, ¿no? Digo, para sumar un punto más en ese sentido. Claro, y también como esta situación de, claro, moral superioridad al resto del mundo que pasa, ¿no?, del occidente a estos países árabes, a estas culturas que también eso que vos decías, que de la búsqueda de que alguien te la busca, y saber también cómo ellos nos ven también, ¿no? Porque quizás también para ellos estamos siendo de otra manera también indignos, o que no somos personas correctas, y es como, bueno, cada quien se cría, lo que te decía en un momento también de cada entorno es muy importante, el sociocultural, nos crían de distintas maneras, y por qué señalar con un dedo lo que crees que está mal si para el otro quizás está bien.
Es una brecha muy, muy fuerte igual, como de decir que está bien o que está mal en el mundo. Abre imagínate, abre un debate importante, porque de hecho sí, son sociedades machistas, pero yo digo, coincido que, lo que decía es como, coincido con vos en eso, pero que a la vez hay que tener cuidado en cuanto a que estas cuestiones están siendo muy utilizadas y sobre todo como ahora están muy en agenda toda la cuestión de género, de igualdad y demás, que además España, por ejemplo, tiene un índice altísimo de femicidio, pero altísimo, eso por decirte algo, ¿no? Más allá de las opiniones de Vox y de otros y de partidos así de ultraderecha, donde también son totalmente antiderechos de las mujeres. Entonces luego hay una cuestión de como de horrorizarse por el machismo del mundo musulmán, por ejemplo. Entonces yo digo, ahí es donde está la hipocresía también, y donde hay que ir con mucho cuidado, porque es verdad que es un terreno muy, muy escabroso. Yo no... Sí, da para mucho debate, ¿no? Total. Es complejo. Quizás ese no sería el tema concreto de la película, porque a mí me interesa tocar la cuestión de la inmigración, ¿no? Total. Pero siempre, bueno, dentro del retrato de una sociedad se van a... Se abren muchas aristas y es como también lo que pasó incluso con la película en la que está el personaje Camilo, de persona Camilo, Temofui, y también tu padre. Cada quien va a tener cada quien que mire va a tener su propia historia detrás de qué le interesa hablar o qué le interesa debatir sobre este cine documental. Y hablando de género y todo eso, si no me equivoco, ustedes tienen una película en común o un proyecto en común que tiene que ver quizás con algo del género, que es Un día gris, un día azul, igual al mar, o estoy confundido. Si quieren contarme, no sé cómo es exactamente la historia de esta película, proyecto. Sí, es un largometraje anterior a nuestras películas de ahora. Bueno, Melina tuvo ausencia de mí, perdón. Y es una película que se filmó en Granada, también con el apoyo del Inca, pero se filmó íntegramente en Granada. Y también ahí entramos, mira, casi sin quererlo, es una película atravesada por la cuestión de género totalmente, sin proponérnoslo, ¿no? Fue una cosa que no estaba así a priori planteada, pero nosotros terminamos, yo entré digamos, a una comunidad gitana que es bastante cerrada dentro de Granada, y a partir del personaje, de la persona que encontramos, que es la protagonista Carmen, registramos la historia de amor entre dos mujeres que además pertenecen como a cuestión racial o étnica distinta, porque una es gitana y la otra no. Y bueno, básicamente a partir de la historia de ambas y de esa relación que mantienen a escondidas, se va descubriendo también una sociedad muy patriarcal como es la sociedad, o sea, la cultura gitana, dentro de la sociedad española, y bueno, y así se va manifestando así la película, que si bien tampoco no tiene un interés concreto de juzgar o de emitir juicios de valor hacia la comunidad gitana o hacia la comunidad española en general, se va... ¿El gato? ¿Se ve el gato? El gato. ¿Está frente a la cámara? Está casi frente. Bueno, ahora sí. Estamos acá grabando en la casa. ¿Cómo se llama el gatito? Se llama Tos. Se llama Tos y el apellido es... pobre, no tiene un nombre muy digno, pero yo a mis animales les pongo el nombre que me surge en el momento que los veo. O sea, sí. Se llama Huevito porque vino, pobrecito, estaba solito en una casa. Sí. Le daban de vez en cuando de comer y tomar agua y no lo habían castrado. Y vino muy, muy flaquito y bueno, ya te imaginarás, vino ahí con sus
con sus recursos atrás. Y a mí me daba como mucha gracia porque era como flaquito, pero era tremendo. Y lo castré, ya está castrado. Pero cariñosamente le decía así, y la gente me decía, no lo vas a poner huevito. Y la verdad, el tema era que yo no lo podía llamar de otra manera. Y aparte él empezó a responder a ese nombre también. Sí. Viste que los animales también responden al nombre, que también sienten que pasa un poco eso. Entonces, bueno, es un tema entre él y yo. Para un futuro documental, capaz. Ahí va de nuevo, bueno. porque ellos son así. Bueno, Frente a la cámara. Frente a la cámara. Esto es muy natural, esto es una introída para ZZ No TV. Bueno, estamos yéndonos igual por las ramas porque somos muy geminianos acá con la comunicación. Ellas que son sagitarianas, tirándome muchas flechas para hablar de todo un poco porque, bueno, tienen mucho también laburo y previo. Bueno, vos aparte de Tempo Fugit y este proyecto que estabas contando, Un día gris, un día azul, ¿es igual al mar? Igual al mar, sí. Bueno, que también estuvo Melina participando, ¿verdad? Sí, codirigiendo. Sí. Uh-huh. Así que bueno, también, bueno, ya para no abrir tanto las aristas sí. y ir cerrando, porque en realidad acá lo importante es que vayan a ver las películas de ustedes que están grabando ahora. ¿Recuerda? 12 de septiembre a las 20 horas en el Gaumont, y Tempus Fugit. Tempus el 5 de septiembre a las 8 y 10 de la tarde, 20:10. Igualmente, 20:15. 20:15. Igualmente, nada, como que ahí muy interesante descubrir sus cinematografía, dirección, filmografía, lo que sientan, que también las puedan encontrar en las redes sociales. Creo que cada una de sus películas tienen igual un Instagram que están compartiendo las cositas ahí. Hola, huevito. Sí. Así que contanos cómo te encontramos o cómo encontramos la película también. Está como Recuerda Película, tanto en Facebook como en Instagram. Y también publico mucho en mi perfil personal, que es mi nombre, Melina Terribili. Sí. ¿Querés deletrear Terribili? T-E-R-R-I, B larga I, L-I. ¿Y Tempus Fugit cómo la encontramos? Tempus Fugit _película, y también estoy compartiendo en mi perfil personal Luciana Terribili. Puedes deletrear, no, mentira. Exactamente la misma forma. Dijo Roger Cosa que, bueno, y escribió unas palabras muy hermosas, las terribili, pero terrible de bien, porque siento que de verdad he aprendido y, bueno, también dentro de mi propia experiencia, espero no haber sido también impertinente con estas conversaciones, pero para mí hay interés, obviamente, en dar a conocer algo que no veo, pero sí escuché y sentí, y siento que de verdad, bueno, hay muchas cosas que quedan afuera, porque también el montaje, que, bueno, estuvieron presentes también las personas que colaboraron con ustedes en las películas, en sus respectivos documentales, que estaría bueno como súper mencionar, pero igual sí, acá como rapidísimo lo que sientas sobre tu peli Recuerda, a los que fueron como, bueno, importantes. Bueno, a mí obviamente que conocí ahí a Lucía Torres. Claro, bueno, Lucía Torres Minoldo, montajista, fundamental en Recuerda. Gaspar Scheuer, diseño sonoro. Joaquín Rajadel en sonido directo. Cristín Vara, violista, y Luciano Falcón, chelista, que estuvieron a cargo de la música original. Nicolás Rizzo, el diseño. Y bueno, y también mencionar las personas que están delante de cámara y que estuvieron presentes, algunas, que son Susana Martínez, que es una persona importante dentro de la película, y Matilde, y bueno, Dolina, que tiene su momento también en la película. Así que bueno, seguro me olvido de personas, pero más o menos. Y tu padre, que hoy no está presente. Claro, mi padre, bueno, sí, está ahí siempre. Espero que puedan encontrar su obra, no sé si en algún lado hay como registro de todos estos proyectos y trabajos en los que estuvo presente. Mira, estamos en un proceso de catalogación de la obra e inventario para poder empezar a pensar muestras itinerantes en el país y ojalá en Latinoamérica, porque es una obra, una fuerte impronta latinoamericana. Claro. Países también donde colaboró mucho mi viejo, ¿no? Con Latinoamérica. Ahora, yo le hice una página web muy sencilla, que se puede encontrar, digamos, con mi nombre / el nombre de mi papá, donde ahí subía algo de su obra, pero hace unos años, o sea, pero se puede ver algo de eso ahí.
Y bueno, así que... Bueno, hablaremos de eso si querés a futuro cuando esté Dale. ahí más armado, porque también hay mucho que hablar. Sí, obvio. Y no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, ahí Hay un Luciana, montón. Luciana nos va Muy rápido. Luciana nos va a contar un poco sobre también las personas importantes, obviamente aparte de Camilo. Sí, Camilo y Luis, Leo, el padre, y Ángela, como personas así, bueno, y Manuel, que es el profesor de ajedrez, y después como en el detrás, para mí imprescindible, bueno, el montajista con el que trabajé, Pablo Rabe, Daniel Giraldo Diosa, que hizo el diseño de sonido desde Colombia, Gaspar Yewer, que hizo las mezclas, y también hizo su aportación creativa, digamos, al final del recorrido. Franco Palazzo, que hizo el color, que es espectacular. Y básicamente, no sé si me olvido de gente que me ha apoyado en el camino. Bueno, Melina. Entre ustedes se Melina. apoyan. Claro. Yo también fui descubridora de todo el material del Ángel Gris y le dije, Melina, he encontrado todas estas cintas. No, Wow. no llenes más de cintas, no, esto te va a interesar. Sí, tal cual. Así que bueno, digamos que nos ayudamos mutuamente y ella ha sido una parte fundamental también en el proceso. Bueno, María Álvarez, que me ayudó, que también es cineasta y me ayudó en devoluciones de la carpeta de guión. Bueno, en general hay más personas, pero pienso que ahí hay un núcleo interesante, digamos. Bueno, Pablo también es el montajista, también es diseñador del póster, que a mí me gusta mucho. Que también hay un poco de homenaje en lo pictórico a mi papá. Hay una cuestión ahí de conectar con... Bueno, porque al final son nieto y abuelo, ¿no? Wow. Bueno, espero que la puedan ver por mí, que bueno, que se acerquen al cine, al Gomón. Nada, que la sigan en redes sociales y apoyen estos proyectos, estos documentales que van más allá de una visión humana, social, que en estos momentos que vivimos es muy importante valorar. Así que acérquense al cine, apoyar el cine nacional, que bueno, está ahí un poco complejo. Bueno, nos despedimos. Gracias, mil gracias. Yo quiero agradecer también a Elin Mars, que fue la persona que me conectó con Melina y con Luciana, y que seguramente va a ser el montaje de esta entrevista para ZZ No TV, ZZ No TV. Y nada, algo práctico. Ahora entiendo. Todos nuestros playas y ahora a Lin le toca hacer los cortes. No, vamos directo. Gracias, Escena. No, gracias a ustedes por recibirme, conocerte. también por el cafecito previo y por la merienda ahí con las facturas, que bueno, me contabas que extrañas en España. Sí, y a mí me encantó hacer la audiodescripción con vos porque le conté a la gente que había visto planos que no había visto nunca. Mirá, qué bueno. Descubrí planos que yo creo que no había visto, los vi de otra forma, fue muy bonito. Estar al lado de ese en la película, de Recuerda. Bueno, qué lindo también abrir ese canal también, que a veces la gente no lo piensa, pero sí, a veces... Bueno, hace rato me pasaba también con Melina en la calle, como encontrarse también con una persona ciega que está interesada en el mundo visual. Y eso del cine me parece rico poder imaginar y siento que pude hacerlo con sus películas. Bueno, Recuerda y Tempo Fugit, el tiempo vuela, pero queda el recuerdo, así que vayan, esta entrevista queda para el futuro, pero bueno, hasta la vista, chau.